Qué bueno es estar juntos, reflexionando en los temas de la misión. Así que hoy vamos a ver Dios y su misión. Usted lo tiene allí en el tríptico y tiene una introducción del tema y vamos a desarrollar este tema también para nuestro crecimiento y nuestra motivación personal. Queremos desarrollar estos temas, que usted los tiene, los 4 temas ahí en la hoja al inicio. Y queremos que Dios nos movilice a cada uno de nosotros, nos mueva y estemos más cerca del corazón de Dios y podamos entender la misión de Dios también. Vamos a orar. Dios nuestro, gracias por esta libertad que tenemos para reunirnos, para cantar, para alabarte, para abrir tu palabra. Y Señor, queremos que esa misma libertad tengas tú en nuestras vidas para hablarnos en estos días. Señor, que podamos presentarnos con libertad delante de ti. Háblanos, Señor, como lo has estado haciendo, Señor. Seguí hablando a nuestras vidas. Señor, que podamos ser bendición a otros también. Gracias, Dios. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Usted tiene allí el material y una de las cosas que estaba escribiendo, pensando en esto de Dios y su misión, lo que voy a tratar de mostrarlo muy rápidamente, porque es ir por toda la Biblia, nos llevaría muchísimo tiempo esto, ver cuál es el fundamento de las Escrituras acerca de la misión. ¿Qué tiene que ver esto de la misión con Dios? Y vamos a ver que tiene muchísimo que ver. En primer lugar, Dios, la Biblia comienza con en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Todo comienza con Dios. Todo comienza con Dios. Dios es el centro de la historia. Dios es el centro, cuando es el centro de nuestras vidas, nos bendice, nos enriquece. Dios es el creador. Dios es el centro de la palabra de Dios, de la Biblia. La Biblia es el libro que habla de Dios, revela el corazón de Dios, el pensamiento de Dios, la acción de Dios y revela los planes de Dios. Dios nos ha querido dar a conocer lo que Él quiso acerca de Él para nosotros, y eso está en la palabra de Dios. Seguramente que hay muchas cosas más que nosotros las vamos a conocer cuando estemos en la presencia de Dios, pero mientras tanto, esto es lo que Dios nos ha revelado a nosotros, y eso lo hace a nuestro Dios tremendamente un Dios increíble, un Dios todopoderoso, un Dios que se fija en nuestra debilidad, que nos mira a nosotros. Pero esta creación de Dios fue afectada por el pecado. El hombre, nuestros primeros padres desobedecieron, pecaron, hicieron lo que no tenían que hacer y sabemos el resto de la historia. Aquí estamos nosotros sufriendo las consecuencias de esa desobediencia. Pero sin embargo, con todo eso, mire lo que dice la revelación de la palabra de Dios. Ahí usted lo tiene en Colosenses 1:16. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por Él y para Él. Toda la creación, todo fue hecho para Él. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo puede ser entonces? Si el hombre pecó y el hombre está caído, el hombre está lejos de Dios por causa de su pecado, está condenado, porque la paga del pecado es muerte. Entonces estamos separados de Dios. ¿Y cómo dice este texto en Colosenses? Pablo hablando allí, le dice, todo ha sido creado por Él y para Él. Claro es que Dios tiene un propósito. Inmediatamente que el hombre pecó en Génesis capítulo 3, en el versículo 15, ahí está la primer promesa que Dios hace de redención, de salvación, donde Dios está anunciando que hay victoria, donde Dios está anunciando que hay rescate, donde Dios está anunciando una salida para el hombre que ha pecado contra Él. Y de ahí en adelante Dios comienza a revelar su plan, a revelarse a sí mismo. La misión entonces, en los propósitos de Dios, fíjense en cuando, más adelante en Génesis capítulo 12, cuando Dios le habla a Abraham, lo llama a Abraham y le revela su plan, su propósito.
ya lo había hecho un poco antes, pero sin una dimensión universal, una dimensión trascendente. Lo hizo con Noé. Cuando Dios vio al justo Noé en medio de un mundo que estaba caído en el pecado, y Dios quiso sanar, salvar a la humanidad que en ese momento estaba decayente tremendamente en el pecado. Pero es Abraham, que viene después, más adelante en la historia, que hace esta promesa extraordinaria que llega hasta el día de hoy. Y Abraham le dice: te bendeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Eso le dice Dios a Abraham. Observen ustedes que bendecir se convierte en la tarea de anunciar las buenas nuevas de salvación. La bendición y la comunicación de las nuevas nuevas van juntas. Porque es así, cuando nosotros anunciamos las buenas nuevas, el apóstol Pablo dice allí en 1 Corintios capítulo 2, cosas que no han subido al corazón del hombre, ojo no vio, oído no escuchó, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Muchas veces pensamos en eso en el cielo, usted tiene libertad para hacerlo en el cielo, para pensar en el cielo. Yo pienso más en el contexto de 1 Corintios capítulo 2, que Pablo está hablando a los creyentes. Cuando uno le predica la palabra de Dios a una persona que no tiene a Cristo, Dios hace cosas increíbles que ni usted ni yo sabemos lo que puede pasar con esa persona. Y Dios transforma a una persona arruinada por el pecado, que está sin que nadie le da nada a esa persona. Dios da vuelta y hace cosas increíbles para los hombres, pero totalmente buenas para Dios. Entonces, cuando anunciamos el mensaje del Evangelio, estamos bendiciendo. Estamos bendiciendo a las personas. ¿Cuál es el propósito de esto? ¿Cuál es el propósito? El propósito está señalado allí en el Salmo 67. Todavía estoy en la introducción, estoy ahí en el bosquejo para aclarar el tema este. Dios dice que te alaben, oh Dios, los pueblos, que todos los pueblos te alaben. El Salmo 67 es fantástico, lo vamos a ver un poco más en el transcurso de lo que quiero hablarles, porque es central en el tema. El Salmo 67 es tremendo. Fíjense, si usted tiene abierta su Biblia ahí, le recomiendo tenerla abierta allí. Usted va a poder compartir este mensaje después a otras personas también en su iglesia. Dice en el verso 3, te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. El verso 5 es paralelo al verso 3. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Este salmo tiene un versículo central que es el 4. Es un salmo simétrico. Yo le digo simétrico porque soy técnico. Entonces, tengo el medio que es el 4 y usted va para arriba y tiene un tema y va para abajo y tiene el mismo tema con sinónimos. Es extraordinario. Mírelo y usted va a ver todas las cosas preciosas que dice este salmo. Pero el fin de Dios es que los pueblos le alaben a Él. Vamos a tocar después otro pasaje bíblico que lo quiero señalar ahora, solamente Apocalipsis 7:9, después lo vamos a ver, donde dice que Dios le mostró una foto, yo me hago esa película, una foto a Juan, al final de los tiempos, en los cielos, cuando gente de todo pueblo, toda nación, toda lengua, toda tribu, de todas las etnias, estaban presentes delante del trono del Cordero alabando al Señor. Apocalipsis 7:9. Yo digo, y me remito a la palabra de Dios. En el consejo bíblico dice, es mejor el final del negocio que el principio. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando a usted le dan el título, cuando se recibe, digo, qué bueno, alcancé el título. La verdad que es mejor el final que el comienzo. Cuando usted comienza, dice, 5 años adelante todavía tengo para estudiar. Increíble, y lo voy a lograr. Algunos no lo logran, otros lo logran. Es mejor el final del negocio que el principio. Dios nos saca una foto del final del negocio. Déjeme explicarlo así. ¿Y cuál es la foto que saca? Toda lengua, toda etnia, toda nación está presente delante del trono del Cordero, alabándolo a Él.
ese es el final. Por lo menos, por eso dije antes, Dios es tan grande, magnífico Dios, que Él nos reveló esto. Pero ¿cuántas cosas más tiene Dios que no nos reveló? Yo creo que Dios tiene mucho más, pero lo vamos a saber cuando estemos en la presencia de Él. Esto es lo que Dios quiso. Entonces, tengo en Génesis 1 un hombre, una mujer que cayeron, que pecaron, desobedecieron y fueron echados fuera, descalificados de la presencia de Dios. Tengo un Apocalipsis capítulo 7, al final de los tiempos, la revelación del fin, donde veo una multitud de naciones adorando y alabando al Señor. Entonces, yo digo, tengo esto aquí, entonces esto es un relato de la historia, de todo el hecho. ¿Cómo ocurrió que este hombre pecador, ahora lo veo acá, veo una multitud de gente alabando a Dios? ¿Me entienden? Entonces yo estoy viendo aquí, esto es el final. Entonces esto me está hablando de la historia. Me está hablando de un plan. Por eso vamos a hablar ahora del propósito de Dios. ¿Cómo Dios llegó desde este punto, hombre caído, pecador, a este punto, multitudes alabando a Dios? ¿Me entiende? Vamos a verlo juntos y prometo ser rápido para esto. El propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Ahí está el título. ¿Cuál es su propósito? Colosenses 1:16, vuelvo a repetir este texto, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo le rinde tributo a Dios, todo. Nadie va a poder pasar sobre Dios, ni las huestes espirituales, la potestad de los principados, como vimos hoy y escuchamos a Ricardo hablarnos. Ninguno de eso va a tener poder, nadie va a poder pasar sobre la autoridad de Dios. Todo está bajo su dominio y sobre su control y sobre su autoridad. Pablo lo dice en Romanos también, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo hace en el capítulo 11 de Romanos, hace como un cierre de los primeros 11 capítulos de Romanos y hace como una doxología, y me encanta la doxología de Pablo en el capítulo 11 de Romanos. ¿Quién le va a enseñar a él? ¿Quién va a enseñarle a Dios? ¿No? Y él dice, todo le pertenece a Él, para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por siempre. Los salmistas tenían esto clarísimo, cuando los salmistas hablaban, cuando los salmistas se enseñaban. Ellos miraban la obra de Dios. Observen ustedes, el salmista miraba hacia atrás y lo que podía ver el salmista hacia atrás era la obra de Dios. ¿Qué veía el salmista? La creación. El salmista podía ver el rescate del pueblo de Egipto. Podía ver al pueblo en el desierto, podía ver a Dios obrando. Eso veían los salmistas, esa era su Biblia. No tenían otra revelación, pero la revelación que tenían, ellos ponían a Dios en el lugar que debía ser puesto. Dios es exaltado sobre todo. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los salmistas veían a un Dios todopoderoso, un Dios posicionado en el trono, en el reino, un Dios que merecía toda la honra, toda la gloria, todo el honor. Así lo veían los salmistas al Señor. En Salmo 67, como leímos recién, que las naciones te alaben, oh Dios, que todas las naciones, todos los pueblos te alaben. Y eso se repite vez tras vez a través de los salmos. Ahora, nosotros pensamos, ¿cuál es la meta final de Dios? Si volvemos otra vez a este gráfico que traté de pintar en su cuadro, en su pantalla, usted tiene aquí a un hombre caído, a un hombre que pecó, una promesa de Dios de restauración, y aquí vemos que tiene una multitud de personas que son descendientes de este hombre que ha caído, pero acá hay una multitud que está adorando a Dios, ¿no? Entonces podríamos decir, ¿cuál es el objetivo de Dios?
para este hombre caído? ¿Salvarlo? Sí, claro, para eso vino Jesucristo. ¿Cuáles son los objetivos que tiene Dios en mente, en su corazón? Fíjense, los salmistas lo interpretaron porque los salmistas pudieron ver a un Dios todopoderoso y creador que le tributaban honor y gloria. El propósito de Dios es que el pueblo, que su criatura, que este hombre pecador llegue un momento y le alabe a Él. Dios lo que está buscando es tributo de alabanza y adoración. La misión en un momento se va a terminar y la adoración nunca se va a terminar. La misión va a estar en este tiempo. Entonces, como yo le dije, este cuadro final me ayuda a interpretar la historia. Me ayuda a interpretar la historia de la humanidad. El hombre está aquí y tiene que llegar acá. ¿Qué hay en el medio? En el medio está la misión. Está todo ese tiempo en que el hombre se encuentra con Dios. Está ese tiempo en que Dios viene a visitar al hombre y muere en una cruz para ser nuestro Salvador. ¿Con qué propósito? Para que este hombre pecador caído llegue un momento a alabarle a Él. Entonces el propósito de Dios es que nosotros le adoremos a Él, le alabemos a Él, llevemos a las personas a la alabanza, a la adoración a Dios. La obra, puedo decirlo, la obra misionera no es la meta final de Dios. La meta final de Dios es la adoración. La obra misionera es la herramienta que Dios está usando para que pueblos y naciones lleguen a adorarle a Él. Lo que Dios está buscando, Jesús se lo dijo a la mujer samaritana, Dios está buscando adoradores, hombres que le adoren en espíritu y en verdad. Podemos decir que Dios está buscando adoradores. La adoración es el combustible de la misión. Necesitamos hombres y mujeres, iglesias que adoren a Dios. Vamos a llegar al libro de los Hechos. Y una de las características que tenían los creyentes en el libro de los Hechos es que era gente apasionada por Dios. Y uno decía, ¿cómo puede ser? Si apenas unos 10 días atrás, 40 días estuvo Jesús con ellos, 10 días más esperaron hasta el Pentecostés, 50 días atrás. Cuando Jesús había muerto, ¿dónde estaban los discípulos? Se habían vuelto a pescar, desanimados, no encendían ningún fuego, más que el fuego para hacer un pescado, un asadito. Pero 50 días después los vemos encender fuegos terribles que decían, no podemos callar, no podemos dejar de hablar, no podemos callarnos, porque lo que hemos visto y oído, no lo podemos callar. Y fue ese fuego que había en su corazón lo que encendió la iglesia del Nuevo Testamento. La adoración a Dios, la primacía de Dios, el primer lugar de Dios. Y creo que esto es algo que nosotros tenemos que trabajar en nuestras vidas. Donde la pasión por Dios es débil, el celo por la misión también lo será. Donde la pasión por Dios es débil, el celo por la misión también lo será. Y esto me está dando vueltas a mí porque digo, nosotros motivamos, vamos a hacer la misión, a involucrarte acá, a involucrarte allá. Y es como tocar el iceberg que está fuera del agua, ¿no? Uno toca afuera lo que ve y dice, no hay pasión, no hay involucramiento en la misión. Y Dios me está diciendo, fíjate lo que está bajo el agua. Abajo del agua no hay pasión por Dios, no hay pasión por mí. Me conocen, pero no tienen pasión. No hay devoción, no hay lealtad, no hay confianza. Hay otros proyectos, otros planes. Han perdido la pasión. La iglesia del Nuevo Testamento es una iglesia apasionada por Dios. Y la pasión por Dios es lo que te mueve a la misión. Hemos pensado muchas veces que un misionero es aquella persona que
tiene un amor por el perdido. Mira el amor que tiene por el perdido. Hasta lo podemos llegar a predicar. Amor por el perdido. Y vamos allá porque el perdido necesita a Cristo, es verdad. El perdido hay que ayudarlo, es verdad. El perdido es verdad. Todo lo que podamos decir es verdad. Pero lo que mueve realmente a un misionero no es el perdido, es Dios. Es la pasión por Dios. Es el corazón por Dios. Lo que mueve a un obrero de Dios es la pasión por Dios, no es la gente. Si fuera la gente, uno ya estaría muerto. Es la pasión por Dios la que debe mover a la iglesia. Y yo veo que hemos perdido eso. Esa pasión genuina que sale del corazón, que ama en lo profundo a Dios, que prioriza a Dios, que en su cosmovisión Dios es lo más importante, es el centro. No es una ayuda de necesidad, un refugio para ir alguna vez. Dios es todo. Pasión, pasión es lo que necesitamos. En Apocalipsis 7:9, que aparece allí, y va a aparecer otra vez más, porque este cuadro del final a mí me motiva, me alienta. Porque digo, este cuadro del final es el que me perfila la historia. Perfila la historia de la humanidad espiritualmente. Ese cuadro de adoración a Dios. Y ahí dice, después de esto, vi aparecer una gran multitud compuesta de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era imposible saber su número. Mire usted, 2 fueron los que cayeron. Y acá es imposible saber su número. Dígame si no es magnífico Dios, ¿verdad? Es impresionante que de 2 caídos haga una multitud que no se puede contar alabándole a Él. Realmente tiene que enseñarme algo Dios, ¿verdad? Y ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios que se revela en la palabra de Dios y que me habla de su misión. Esa es su misión. ¿Cuál es su misión? De estos 2 que cayeron. Producir una multitud que le adore a Él. Esa es la misión. ¿Y dónde estoy yo? Tocando la guitarra, mirando para acá, mirando para allá. Si esto es lo que a Dios le interesa, ¿qué me debe interesar a mí? ¿Me entiende? Esto es genial, ¿no? Vamos a ver ahora el plan de Dios. El plan de Dios para las naciones. ¿Cómo logró Dios esto? ¿Cómo logra esto? En realidad no lo logró todavía porque no estamos allá, ¿no? Este cuadro de Apocalipsis 7:9 lo vamos a ver después, en otras más lo puse por allí, pues me encanta eso, porque para mí es una foto. Y yo cuando miro eso, miro la foto y me veo ahí en esa foto. Y yo espero que usted también se vea en esa foto. Dios reveló lo que quiso revelar. Y gracias a Dios por eso. Dios y su plan para la nación. Desde el principio, Dios quiso salvar al hombre, rescatarlo. ¿Por qué? Ya sabemos el final. Sabemos cómo comenzó y ahora estamos en el medio. Yo no sé si estoy acá muy cerquita del final, pero sé que estoy cerca del final, ¿Me entiende? ¿Cuál es el plan de Dios? Génesis 12:1 va a aparecer ahí en 3 partes. Fíjese, pero el Señor le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. 2. Yo haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Me encanta eso. El 3. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Genial. Como esto, yo les desafío a ustedes a buscar después en el mismo libro de Génesis, Dios amplía esta misma promesa. Después la va ampliando en otros capítulos de Génesis, la va repitiendo y va agregando en base a lo mismo, siempre es lo mismo, pero le va agregando un poco más de detalles a esta promesa de Dios, fantástica promesa de Dios, ¿no? Ahí tengo un cuadro, fíjense en el cuadrito que hice allí,
ahí lo tenemos. Dios, eso es una ilustración del pasaje bíblico, este cuadro. Miren lo que dice. Te bendeciré. Dios bendiciendo a Abraham. ¿Y qué le dijo? Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, todas las familias de la tierra van a ser bendecidas por Abraham. Y las familias de la tierra, por este cuadro final que tengo aquí, ¿qué van a hacer? Van a bendecir a Dios. Van a bendecir a Dios. Ese es el plan de Dios. Ese es el plan. La bendición de Dios y la misión son dos cosas que van juntas. Las dos cosas van juntitas. ¿Por qué? Porque Dios le dio a Abraham una promesa, pero él tenía que bendecir, él tenía que moverse para bendecir a las naciones y trabajar. En el Salmo 67, versículo 1 y 2, miren lo que dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocida en la tierra tus caminos y en todas las naciones tu salvación. Dios tenga misericordia y nos bendiga. ¡Ay, qué bueno! ¡Cómo me encanta esa parte de la Biblia! La voy a poner en un cuadro y lo voy a hacer un cuadro y lo voy a tener presente. Dios, tené misericordia y bendecime. ¡Wow! Buenísimo. Pero si usted no sigue leyendo, probablemente Dios nunca lo bendiga. Porque miren lo que sigue. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Eso es como un paralelo sinónimo de la primera frase. Pero miren lo que dice después en el versículo 2. Para que sea conocido en la tierra tu camino y en todas las naciones tu salvación. Tenemos que orar toda la oración. Decir, Dios, bendecime. Dios dice, sí, seguí. A ver, ¿qué más? No, bendecime, dame trabajo, buena familia. No, a ver, ¿qué más? Hacer resplandecer tu rostro sobre mí. Muy bien, sí. ¿Qué más? Para que sea conocido en la tierra tu camino. Dios dice, te voy a bendecir. Dios dice, te voy a bendecir. Dios no te va a bendecir para hacerte más gordo, para que te acuestes contento y nada más y disfrutes de la vida. Obviamente Dios quiere que estés contento, Dios quiere que disfrutes la vida, pero no en los términos que vos se lo planteás, sino en los términos que Él plantea. Yo te voy a bendecir para que seas bendición a otro, para que otro conozca a Jesucristo. Porque ¿cuál es el fin de Dios? Que todos los pueblos le alaben a Él. ¿Está? Bueno, justamente lo que está diciéndonos este salmo, ¿no? Que la pasión por Dios, el deleite de Dios, nos deleitamos en Dios, nos gozamos en Dios, estamos satisfechos en el Señor. Ese debe ser el móvil de nuestro corazón, nuestra pasión, nuestro deleite en Dios, la fuerza. Ese es el combustible de la misión, el combustible de la iglesia. Es Dios llenando el corazón, moviéndonos de adentro. Es encontrar un corazón satisfecho, un corazón que goza de paz con Dios, que disfruta de comunión con Dios. Ese es el motor de la iglesia de Cristo y el motor de la misión. Dios es el que la mueve, porque mueve el corazón. En el Salmo 96, verso 3 también dice, proclame su gloria entre las naciones y sus maravillas entre todos los pueblos. Proclamen, anuncien entre todos. El Salmo 65, 5 también dice, con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Cuando miré este texto bíblico, tuve la oportunidad de estar allí en Guinea, Bissau, donde está Alejandro aquí con nosotros en ese lugar. ¿Te acordás, Alejandro, cuando fuimos a Farim? Guinea es un país muy chato, muy bajo,
casi no, creo que no tiene montañas. El lugar más alto, ¿qué lugar tiene más alto Guinea? Muy poca altura tiene, es muy bajo. Entonces el mar entra, y entra muchísimo adentro, mucho. Y estamos en un lugar, y yo recordé este pasaje de la Biblia, y siempre me quedó marcado ahí. El mar se metía y llegó a la selva. Y usted dice, ¿en la selva, mar? Sí, agua salada. Y allí vi como, miren lo que dice este salmo: esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Había unas personas al lado de un canal que cruzamos como un arroyo, pero resulta que era el mar. Y como es agua salada, muy salada, no crece absolutamente nada. Entonces la gente sacaba el barro de ahí, que era salado, lo colaba y sacaba un líquido. Ese líquido, que era por supuesto agua, con una gran concentración de sal. Y yo miraba, digo, ¿qué están haciendo esta gente acá? Lo ponían sobre una fuente de esa que usamos para el horno, cuadradita así, fuego abajo, que hay mucha rama, leña, lo quemaban, lo hacían hervir. Y me quedaba mirando ahí, hervía el agua, hervía, ¿no? Y de repente se ponía blanco. ¿Saben qué era? Sal. Sal marina. Entonces después tiraban los desperdicios y le quedaba una sal blanca. La ponían en bolsas ahí y con eso después lo vendían, y vendían esa sal marina que por allí llega a algunos de nuestros supermercados. No sé si llega de ahí, pero por lo menos se vende, ¿no? Yo miraba eso, digo, qué cosa loca, ¿no? El mar adentro de la selva, en el mato allá adentro, y gente trabajando. ¿Qué dice el texto bíblico? Esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Yo dije, este es el confín del mar. Debe haber otros más por ahí, ¿no? Pero me llamó mucho la atención esa esperanza. La gente tenía trabajo en eso que parecía inútil, barro, pero ahí había una esperanza, había algo de recuperación para ellos. Dios es la esperanza de la gente, de todo el mundo, de todo lugar. Dios es la esperanza de este mundo. Este mundo cada vez está como rompiendo más. Ahora socialmente se nos está deshaciendo este mundo. Tremendamente. La esperanza es Dios. Al llegar al Nuevo Testamento, por eso decía, hay tanto para hablar en esto, encontramos otro gráfico. Miren este gráfico que le ponemos ahí. Ahí lo tenemos. Este gráfico, ¿qué es? Dios otra vez. Ahora, Dios enviando a Jesucristo a morir en una cruz. Jesucristo enviando a las naciones. ¿Para qué? Para que las naciones devuelvan alabanza y adoración a Dios. En Lucas 24:46 dice, le dijo, así está escrito y así era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día. En verso 47, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ese es el Señor, ese es nuestro Dios. Mateo 28:19, por tanto vayan y hagan discípulos en todas las naciones. El versículo anterior que Ricardo nos decía que no leemos mucho, el 18, ¿no? Me ha sido dado poder, autoridad, y entonces yo los envío a ustedes, dice el Señor. Por eso vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Juan 20:21, el lema de nuestro congreso, entonces Jesús les dijo una vez más, la paz sea con ustedes, así como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes. Tremendo, ¿no? Tremendo. El Señor nos envía a nosotros. ¿Para qué? Ir al mundo, ir a las naciones, para que las naciones tributen alabanza, adoración a Dios. Durante los 40 días que Jesús estuvo con los discípulos derrotados porque estaban desanimados, tuvo que primero rescatarlos, levantarlos. A Pedro fue el principal. Durante los 40 días, el único tema que tenemos en la Biblia
que Jesús trata en los 4 evangelios y en el libro de los Hechos es la gran comisión. Vayan y prediquen el evangelio. Léanlo, ustedes búsquenlo, una tarea para hacer, a ver cómo se refiere. Y van a ver que se enriquece el mandato, la gran comisión se enriquece con cada visión que uno de los evangelios tiene. Pero el gran tema de los 40 días, vayan, prediquen, vayan, salgan, prediquen, vayan. Y el Señor en Hechos 1:8 le dice, pero esperen hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. Y tenemos este cuadro. Ahora vamos a ver, ahí está el cuadro. Dios que bendice ¿a quién? A la iglesia, a los discípulos, a los enviados. La iglesia bendice a las naciones y las naciones tributan alabanza y adoración a Dios. Cuando esto es realizado, entonces cuando esto ocurre lo que Dios está esperando. Todas las naciones que tú, Señor, has creado vendrán y se postrarán delante de ti y glorificarán tu nombre. Y en Hechos 1:8, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Los discípulos debieron esperar por lo menos 10 días hasta que llegó la fiesta de Pentecostés. Fueron revestidos del poder de lo alto, hablaron con denuedo la palabra de Dios, fueron llenos de pasión por Dios, habían visto a Jesucristo resucitado, experimentaron el poder del Espíritu Santo, se maravillaron ante las cosas tremendas que Dios había hecho, entre ellos la resurrección. La pasión, la mecha de la pasión fue encendida. Y entonces salieron y la iglesia llegó y llega hasta el tiempo nuestro. Yo quiero señalar algunas cosas que ocurrieron en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Y vean aquí, hay algunas cosas interesantes que a mí me sorprenden. Antes que ese, vamos a poner el Hechos 1:8. Ahí está. Lo tengo a ese pensando ahí y ahora van a ver usted por qué lo puse a pensar un poco. Pues esa pregunta quiero que ustedes se la hagan también. Está acá en la escritura, ¿no? Hay 6 cosas que me llaman la atención en el Pentecostés. Voy rápidamente por estas. Primero, los hechos que sucedieron vinieron del cielo. Versículo 1. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo. El versículo 2. Los hechos que ocurrieron vinieron del cielo, no fueron producto de hombres, de nada. Vino del cielo. Déjeme decir a mí, esto es una apreciación muy mía, que Dios organizó el Pentecostés. Si usted tiene otra idea, puede ser, pero mi apreciación es que Dios organizó la fiesta de Pentecostés. Dios fue el que convocó a la gente. Uno puede decir, bueno, la fiesta de Pentecostés, que era la fiesta de las primicias, la gente traía de todos lados y venía a expresar su gratitud a Dios una vez en el año, 50 días después de la Pascua. Y como relata el hecho aquí, había mucha gente en muchos lugares. Yo creo que este Pentecostés, especialmente, lo organizó Dios. Y déjeme decirle por qué, escúcheme hasta el final y quizás usted esté de acuerdo conmigo, quizás no. Bueno, hay libertad. Primero, los hechos que sucedieron vinieron del cielo, no fue producto de nadie, de ninguna persona. En segundo lugar, la presencia del Espíritu Santo se hizo visible primero en un viento, algo que sorprendió a la gente, un viento que sopló, como dice acá, y llamas de fuego. No sabemos qué es esto, porque esto es lo que Lucas escribió y lo que él pudo apreciar como ser humano y como lo que él tenía en mente y lo que tenía en su antecedente y lo que tenía en su historia. Él lo relacionó con hechos que eran de su experiencia. Capaz que otro que tenía otra experiencia lo pudo haber dicho de otra manera. No sabemos si realmente era llama de fuego, que quema.
No, si hay fuego tiene que haber un comburente y tiene que haber un combustible. Bueno, sin entrar en la física. Había algo que señaló algo extraordinario. Un viento fuera de lo común y una llama, algo que estaba fuera de lo común. Otra cosa más en Pentecostés. Verso 6. La comunicación se dio en la lengua del corazón. La comunicación de la gente empezó a escuchar en el lenguaje que mi mamá me hablaba, en la lengua mía. ¿Por qué? Porque había 15 naciones representadas. 15. Ese es el punto 4 que tengo. Las naciones representadas eran 15. Ahí, de todos lados. Distintos idiomas, pero escucharon todos en su propio idioma. Interesante. Quinto lugar, el contenido del mensaje. Hubo un contenido en ese mensaje, o sea, estuvo el viento, la presencia del Espíritu Santo de Dios, las naciones representadas, que fueron 15, hubo un contenido. El verso 11 dice muy escuetamente, pero a mí me encanta la palabra de Dios porque es muy... tiene un poder de síntesis el Espíritu Santo extraordinario. Dice lo que tiene que decir. Y dice en el versículo 11, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y usted me dice, ¿qué son las maravillas de Dios? Y bueno, en el contexto, Jesucristo resucitó. Lo que hablaron los discípulos en el camino de Emaús. ¿Cómo no sabes esto? Todo el mundo está hablando. Cristo resucitó. Cristo es el Salvador, es el Mesías. ¿Y cuántas otras maravillas más? La resurrección, no, increíble, ¿no? Todas las cosas. Pero a mí me encanta ese poder de síntesis que tiene la palabra de Dios. Y nos ayuda muchísimo eso, ¿no? Y en sexto lugar, lo que quiero mencionar como algo interesante, ahora sí, a ver, ahí está. ¿Qué quiere decir esto? Esa pregunta está en el versículo 12. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Y algunos se animaron a dar una respuesta. Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. ¿Qué quiere decir? Están borrachos. Se emborracharon. Tomaron de más y chau. Claro, es una forma de responder a esta pregunta. Entonces, cuando uno se pone a pensar y dice, Señor, ¿qué me querés decir con todo esto? Bueno, antes de sacar alguna conclusión, mucho mejor que las que sacaron ellos, ¿no? Acuérdense en que nosotros interpretamos la historia con el cuadro final y con el producto inicial. El producto inicial, hombre caído, pecador. Cuadro final, multitud adorando a Dios, redimidos, salvados, santos, santificados en la presencia de Dios. Todo lo demás es el relato de la historia. ¿Cómo se llega de esto a esto? Ese es Dios. Dígame si no es grande Dios, magnífico Dios. Entonces la pregunta que me hago, ¿qué quiere decir esto? Bueno, usted puede estar de acuerdo conmigo o no, pero aquí hay, de las 15 naciones que se mencionan, hay 3 naciones que tienen algo muy especial. A ver si ponemos la otra placa. Ahí está, ¿no? Fíjense, los medos, es el primer grupo que aparece allí, son los hijos de Jafet. Los elamitas son los hijos de Sem. Y los que habla ahí de Egipto son los hijos de Cam. Y usted tiene la cita bíblica, si lo quiere anotar, puede buscarlo. En Génesis 10:2 dice Jafet, que su hijo eran los medos. No lo menciona explícitamente como medos, pero sí se refiere a ellos. En Génesis 10:22 hace referencia directamente a los elamitas, hijos de Sem. Y en el Salmo 105:23, haciendo referencia a la tierra de los hijos
de Cam, Egipto. Wow, entonces yo digo, acá sí. Yo digo, el Espíritu Santo organizó este encuentro. El Espíritu Santo organizó este encuentro. ¿Por qué? Vamos al libro de Génesis. Ahora tenemos que ir a verlo a Noé. Pues ya que me lo mencionó acá, vamos a verlo a Noé. Y en Génesis, en el capítulo 10, tenemos el relato de Noé y Dios hablándole a Noé. Y en capítulo 9, en Génesis 10:2, dice los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Madai son los madianitas o los medos. Y los hijos de Sem, ahí lo tienen en el 10:22. Y los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lut y Aram. Elam, los elamitas. Y después en Salmo 105:23 usted tiene la referencia de Egipto. Pero quiero referirme a Noé. En Génesis 9, bendijo Dios a Noé y a sus hijos. ¿Lo ve? Y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano se son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo, pero carne con su vida, que su sangre no comeréis. Usted ve que esos primeros versículos tienen mucho de paralelo con lo que Dios le había dicho a Adán y a Eva. Noé, descendiente de Adán y Eva, sus hijos, Dios los bendijo a ellos. Ahora llegamos a Hechos capítulo 2 y encontramos la promesa del Espíritu Santo y Dios le está diciendo a sus discípulos: cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo digo acá con esta pequeña observación que hago de esta lista, ¿por qué Dios nos reveló estos nombres y esta lista? Y cuando usted se pone a decir, ¿por qué tengo la genealogía en Mateo capítulo 1? Y siempre la saltamos de alto, pero hay una enseñanza extraordinaria en la genealogía, que tampoco quiero entrar ahora, pero quiero decir que la próxima vez léala con cuidado y va a sacar una enseñanza extraordinaria en la genealogía. Como cuando uno lee esto, dice, ¿qué? ¿Qué me dice? 15 naciones, lo leo, pero resulta que aquí está el centro. Me está diciendo que el Espíritu Santo de Dios tiene interés en todas las naciones de la tierra. En todas las naciones de la tierra. Los hijos de Noé, todas las demás familias, todas las demás naciones que están aquí, las otras 12 naciones que están mencionadas, descendían también de ellos. Pero el Espíritu Santo de Dios convocó allá y se encargó de hacernos notar a nosotros el celo de Dios, la pasión de Dios por las naciones. Nadie está fuera. Nadie está fuera. Entonces, cuando esta gente preguntaba qué significa esto, podríamos responderle en base a esta observación sencilla, decirle, ¿ves? Dios tiene interés en todos los pueblos y en todas las naciones. Todos. Todos los pueblos deben oír las maravillas de Dios, porque cada uno lo escuchó en su lengua, en la lengua del corazón. Nosotros tenemos que ir y comunicarle a cada pueblo, a cada nación, en la lengua del corazón, en las maravillas de Dios. Es lo que me dice acá en el Pentecostés. Y eso tenemos que hacer, de alguna forma tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios está esperando que los descendientes de estos dos que cayeron
estén acá en la multitud alabándole a Él y adorándole. Este es el plan de Dios. Otra vez, Apocalipsis 7. Pero ahora le agregamos acá el versículo 10. Espero que se pueda ver. Después de esto vi aparecer una gran multitud compuesta de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era imposible saber su número. Estaban de pie ante el trono en presencia del Cordero y vestían ropas blancas. Y en sus manos llevaban ramas de palma. Y a grandes voces gritaban: la salvación proviene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Dios nos está llamando a cada uno de nosotros a llevar el mensaje de salvación que transforma vidas a todo el mundo, con el fin de que multitud de personas alaben al Señor. Necesitamos nosotros sintonizarnos con el corazón de Dios, interesarnos por las cosas que a Dios le interesan. ¿A Dios qué le interesa? Que lo adoremos a Él. A Dios le interesa que lo adoremos a Él. Más aún que llevemos gente, que lo adoremos a Él, que tributemos nuestra honra, nuestra gloria, que Él sea la primacía en nuestra vida. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros hacemos eso vamos a llevar a multitudes a la presencia de Dios. Nos hace falta fuego, fuego por Dios, no fuego de ese que nosotros queremos para ver cosas y manifestaciones y cosas. Está bien, pero si no tenemos fuego y pasión por Dios para ganar al perdido, para abrir la mano, para extender la bondad de Dios, la gracia de Dios, a costa de nuestro sacrificio, de nuestro esfuerzo, de abrir nuestro corazón, de abrir nuestro bolsillo, de abrir lo nuestro y darle: Señor, acá está, porque te pertenece a ti. Las naciones están esperando y Dios está esperando tributo, honra y gloria a su nombre. Eso es lo que Dios espera. Me fascina ese cuadro. Ahí lo tiene usted. Yo, medio loco en esta cuestión, digo, eso es una foto. ¿Usted está ahí en esa foto? ¿Usted está en esa foto ahí? ¿Vieron cuando uno saca una foto? A ver, ¿dónde estoy? Bueno, ¿usted está ahí? Si usted no está en esa foto, póngase a cuentas con Dios hoy. Porque el único que le va a dejar estar en ese lugar es Jesucristo, que murió en la cruz por usted y por mí. Las maravillas de Dios consisten en la redención de Dios a través de la cruz de Cristo. No hay otro camino, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Anunciemos las buenas nuevas de salvación. Iglesias que sean obedientes al mandato, iglesias que estén orando por misioneros, orando por obreros, iglesias que tengan claro el propósito de Dios, iglesias que estén dispuestas a sacrificarse por el Señor. Que Dios te bendiga. Padre que estás en los cielos, gracias porque tú eres Dios. Y Señor, reconocemos tu autoridad y tu soberanía y nos postramos delante de ti, Señor. Señor, toma tu lugar en cada corazón, en nuestras vidas. Señor, quita toda cosa que moleste entre tú y nosotros y podamos adorarte, ponerte en el primer lugar, Señor. Que tú seas el Señor de señores en nuestras vidas, Señor, en primer lugar. Obra en nuestras iglesias, Señor. Obra en cada uno de nosotros que estamos aquí, que podamos llegar a este fuego y esta pasión por ti, oh Dios, para llevar al perdido ante tu presencia, Señor. Gracias por la salvación. Gracias porque tú haces posible que nos presentemos delante de ti. Señor, gracias en esta noche por este tiempo juntos y por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Que el Señor le bendiga.